conozco a Jesús. Y estamos en Hechos 19. Y empezamos a partir del versículo 8. En la versión Dios habla hoy. Dice, durante 3 meses, Pablo estuvo yendo a la sinagoga. La sinagoga era el instituto bíblico de los judíos. Eso había en casi todas las ciudades. Donde anunciaba allá en la sinagoga el mensaje sin ningún temor. A él no le daba miedo predicar el evangelio. Y hablaba y trataba de convencer a la gente acerca del reino de Dios. Trataba, eso hacemos los pastores. Tratamos, pero pues convencernos, no podemos convencerlos a todos. Pero sí al menos uno lo intenta. Trata de convencer a la gente acerca del reino de Dios. Que el Espíritu Santo sea quien obre. Pero mire, verso 9. Pero algunos, se da cuenta, y asistían a la sinagoga. No todo el que entra a una iglesia es creyente, mire. Pero algunos tercamente no quisieron creer, sino que delante de la gente hablaban mal del nuevo camino. Eso qué pura paja. Esos son puros religiosos. Esos los pastores lo único que quieren de usted es trasquilarlo y sacarle la platica. Y vea, no ve ese tiene 2, 3 carros, ¿no ve? Eso yo la platica, eso allá no hay que dejarla. Eso es para eso. Eso todos son la misma vaina. Y eso dicen eso. Hablaban mal del nuevo camino. Entonces Pablo se apartó de ellos. ¿Qué hay que hacer? Escuchen, aquí le está dando instrucciones. ¿Qué hay que hacer? Se apartó de ellos. Uno se aparta de ellos. Dice, no. Esto no está yendo por el camino correcto. Mejor me aparto. No dice que los trata mal. No, se aparta de ellos. Y llevó a los creyentes a la escuela de un tal tirano. Dijo, venga, cambiemos de instituto. Llevémoslos para esta otra escuela. Allí hablaba todos los días. O sea, dijo, salgamos aquí de la sinagoga y más bien vámonos para otro lado. Porque esto aquí, no. Y ahí usted entiende muchas veces porque uno cambia de iglesia, porque si no es de sana doctrina, mire, sabe que mejor vamos a buscar una de sana doctrina. Y se llevó a los creyentes a la escuela de un tal tirano. Allí hablaba Pablo todos los días. Y así lo hizo durante 2 años. Escuche. Pablo duró aquí en Éfeso 2 años. 2 años duró ahí en Éfeso. De modo, o sea, ¿por qué Éfeso? Porque es que era un puerto muy central, casi que por ahí. O sea, por ahí se podía pasar a pie, por tierra, o se llegaba en barco. Era uno de los puertos principales del Asia, hoy en día Turquía, que conectaba vía marítima fácilmente a Europa del este, a Europa oriental, donde está Grecia, donde está eso hoy en día, la antigua Macedonia y la antigua Acaya, mejor dicho, conectaba 2 continentes vía marítima o vía terrestre por la parte de arriba, se podía pasar a pie, que era el camino que usaban los romanos para colonizar con todo su ejército, la parte de a pie por arriba, allá por Filipos, Neápolis, Tesalónica, ahí por arriba llegaba al norte de Turquía y entraba y bajaba a Éfeso. Era un sitio estratégico. Era eso. Éfeso. Entonces había mucha gente, como buen puerto marítimo, y había de todo. Entre otras, aprovecho para decir, ahí el empleo más antiguo del mundo es la prostitución, es el más antiguo. Y Éfeso no era ajeno a eso. En Éfeso había muchas prostitutas, pero habían prostitutas convertidas, prostitutas que aceptaron al Señor Jesús. Iban creciendo hasta ahora, no habían madurado, iban creciendo en el Señor, por lo cual muchas de ellas no habían dejado su oficio, pero iban creyendo en el Señor y asistían a la iglesia, a la de Pablo, allá donde estaba en Éfeso. Y ellas usaban sus vestidos, sus joyas, sus escotes, pues llegaban ahí a la iglesia y después iban a trabajar. Ahora usted entiende por qué cuando le escribe a Timoteo, Pablo a Timoteo,
le dice: mi hijo, no tengas en miedo tu juventud, necesito que vayas a Éfeso. Cuando él le escribe a Timoteo, vaya a esta ciudad y no tengan miedo en decirle a los ancianos que se pongan las pilas, que no vayan a dejar predicar mujeres, no dejen subir mujeres al púlpito llenas de joyas y ostentación, porque no es bueno que las mujeres le enseñen a los hombres. Estas mujeres, cuando Pablo se refiere a Timoteo, le dice las de Éfeso, porque es que la mayoría eran prostitutas. Y usted imagínese allá adelante predicando. La palabra será la buena, pero su apariencia no está bien. Entonces dijo: no voy a dejar que ellas prediquen, porque pues no va a dar una buena imagen. Y de ahí ya sacaron disque para todo el mundo: no, las mujeres no pueden predicar en los púlpitos en ninguna iglesia. Venga, 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 venga. Eso está igual que la historia de Israel y la Franja de Gaza y los palestinos. ¿Usted sí sabe el contexto? ¿Por qué hablan cosas que no son? La razón es esa. Si es más, la carta a los romanos son 15 capítulos, los primeros 15, Pablo explicando un libro en Biblia, pura teología, para recomendar en capítulo 15, al comienzo, en el primer versículo, en el 1 y el 2, a una mujer que iba a ser la pastora de la iglesia en Roma, la metrópoli del mundo. 14 capítulos se tiró Pablo para recomendar a Debe, ahí, capítulo 15. Todo eso lo dijo para recomendar a una mujer que iba a pastorear la iglesia en Roma. El mismo Pablo que escribió esto y el mismo Pablo que escribió Timoteo. Entonces, ¿qué? Se está contradiciendo. No, 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 no. Es que hay que ver el contexto. Entonces dice, verso 10. Y así lo hizo durante 2 años, Pablo predicaba, de modo que todos los que vivían en la provincia de Asia, o sea, todas las, ahí, la Odisea, Pérgamo, todas esas iglesias, tanto los judíos como los que no lo eran, oyeron el mensaje del Señor. Verso 11, y Dios hacía, ¿quién es el que hace? Dios. Esto no es Pablo ni los pastores. Y Dios hacía grandes milagros por medio de Pablo. ¿Cuáles? Grandes milagros por medio de Pablo, pero el que los hacía era Dios, usando como instrumento a Pablo. Tanto que hasta los pañuelos o las ropas que habían sido tocados por su cuerpo eran llevados a los enfermos. Bastaba con que Pablo tocara un pañuelo o una ropa y se lo llevaban a los enfermos, y estos se curaban de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos, pero el que lo hacía era Dios, porque esto también lo sacan del contexto. Y por ahí hay una iglesia, o bueno, una que yo conozco: venga el vasito con agua, venga el pañuelito, venga el esfuero, venga el mantico, venga, yo le vendo aquí en un, vaya únteselo allá a los enfermos, hágame el favor. Y solo cogen este pedacito. Se les olvida que empieza diciendo: y Dios hacía grandes milagros por medio de Pablo. Era Dios, no el pañuelito. Pero aquí eso les clavan y les venden pañuelos, linternas, manticos, aguas, vasos con agua. Mire, esta es el agua bendita, tómesela y verá que eso. No, ¿y qué vale la bendición ahí de la agüita ahí? Ay, bájese ahí cualquier 5 milloncitos. Eso por la sanidad, mire. Padre amado. Verso 13. Pero algunos judíos que andaban por las calles, miren, miren los que se meten a poner a hacer las vainas como no es. Pero algunos judíos que andaban por las calles expulsando de la gente espíritus malignos, quisieron usar para ello el nombre del Señor Jesús. Así que le decían a los espíritus, mire, se fueron por las calles. Mire cómo le decían a los espíritus. Estos que se las daban de, uy, es que aquí yo soy el líder, yo soy el duro en la iglesia. Pongan atención. En el nombre de Jesús, a quien Pablo anuncia, no a quien ellos anunciaban, sino el nombre de Jesús, que Pablo, allá Pablo es el que lo anuncia. Les ordeno que salgan espíritus malignos. Hágame el favor. En lugar de decir en el nombre de Jesús, en quien yo creo y que soy instrumento de él en sus manos. Eso es distinto. Dice, no, en el nombre de Jesús, en quien Pablo cree, mejor dicho, en quien Pablo anuncia. Yo no, pero el Pablo sí cree en él. Les ordeno que salgan. como no, moñito, ya van a salir los espíritus malignos. Pongan atención.
Pongan atención lo que hicieron los espíritus malignos. Esto es lo que hacían los 7 hijos de un judío llamado Esceva. O sea, había 7 chinos de un judío que llamaba Esceva, que era además un jefe de los sacerdotes. ¿De quién? De los fariseos. Y estos chinos dijeron, uy, venga, aquí está el negocio. Vamos a sacar eso. Hemos visto cómo lo hace el Pablo y eso es mamey. Eso Pablo llega y le dice, le expulso demonio fuera en el nombre de Jesús. Y esos bichos salían. Eso es fácil. Venga, hagamos lo mismo. Sale espíritu maligno en el nombre de Jesús, en el que cree, en ese que anuncia Pablo. Sí. Y eso hacían esos 7 chinos, que eran hijos de un jefe de los sacerdotes. Pero en cierta ocasión, escuchen, en cierta ocasión, el espíritu maligno, el malo, no el bueno, no el Espíritu Santo de Dios, el espíritu maligno les contestó, yo conozco a Jesús, y de ahí salió el título de la prédica. Mire, los espíritus malignos conocen a Jesús. Lo peor de todo es que nosotros muchos cristianos no lo conocemos, pero ellos sí lo conocen. Los malos, los espíritus malignos le contestaron a los chinos, yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. A ver, estos culicagados, ¿ustedes quiénes son? ¿Qué es lo que están haciendo? Porque a Pablito y a Jesús lo conocemos, pero y a ustedes, híjole. Eso, ya salió el título. Conocemos a Jesús. Hasta los espíritus malos, huestes de maldad, demonios, Satanás, conocen a Dios, conocen a Jesús, conocen a Pablo. Y mire lo que le pasó a estos chinos, a estos 7. Al mismo tiempo, el hombre que tenía el espíritu maligno, o sea, el que estaba poseído, se lanzó sobre ellos, sobre los 7 chinos. El que estaba poseído de ese bicho se mandó sobre los 7 y con gran fuerza, uno solo, vean, un solo hombre, eran 7 chinos y uno solo el que estaba poseído y con gran fuerza los dominó a todos. Venga, y los atendió a todos los 7, maltratándolos con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos, mejor dicho, que fueron en bola. Salieron, mejor dicho, con el rabo entre las piernas, y esto sí es literal, con el rabo entre las piernas, y heridos. Salieron todos esos chinos 7, ese espíritu maligno los atendió a todos los 7. Porque esto no es para bromear, por las cosas de Dios no se juega. Verso 17, todos los que vivían en Éfeso, judíos y no judíos, lo supieron. Híjole. Todo el mundo se enteró y se llenaron de temor. Claro, porque a Pablo sí le hacen caso los espíritus malignos. Y estos, Pablo era uno solo. Y estos que eran 7, y dijeron en el nombre de Jesús que anuncia Pablo. No dijeron en el nombre de Jesús en el que yo creo, sino en el que cree Pablo. Se llenaron de temor en todo ese pueblo. De esta manera, escuche el menguar que hablábamos en tiempos de oración. De esta manera crecía la fama del nombre del Señor Jesús. Cuando uno cree en el bien. Verso 18. También muchos de los que creyeron llegaban confesando públicamente todo lo malo que antes habían hecho. Y ojo, porque aquí empieza un aspecto importante, sobre todo de la religión tradicional. Sí, estoy hablando de la católica, sí, de esa estoy hablando. También muchos de los que creyeron llegaban confesando públicamente todo lo malo que antes habían hecho. Lo confesaron públicamente. Y muchos que habían practicado la brujería trajeron sus libros y los quemaron en presencia de todos. Cuando se calculó el precio de aquellos libros, resultó que valían como 50,000 monedas de plata. Sí. Si Judas Iscariote lo vendió por 30 moneditas, aquí eran 50,000 de plata. Así el mensaje del Señor iba extendiéndose y demostrando su poder. Después de estas cosas, Pablo decidió visitar Macedonia y Acaya, es decir, irse en barco ahí desde Éfeso y cruzar
al continente europeo, allá, Macedonia y Acaya. Ahí donde hoy en día es Grecia y está allá Atenas, todo eso. Y seguir su viaje, o sea, visitarlos a ellos y después seguir su viaje hasta Jerusalén. O sea que Pablo había decidido ir y visitarlos a estos primero y después ir a Jerusalén. Eso fue lo que él pensó, ¿cierto? Bueno, muy bien. Una cosa es lo que piensa el burro y otro el que lo enjalma. Eso es lo que él quería. Aquí le hace falta algo a Pablo. No dice, y Pablo oró y poniéndose en ayuno y en oración, él solito, como sí lo hizo antes de ir a Filipos, allá en capítulo 15, 16 del libro de Hechos. Aquí no. Dice, decidió visitar Macedonia sin consultarle a Dios y seguir su viaje después hasta Jerusalén. Y ojo, porque eso es clave. Además, decía que después de ir a Jerusalén tendría que ir también a Roma. Después de Jerusalén salgo y me voy en el otro viaje misionero para Roma. Y es cierto, él tenía que ir a Roma. Lo que no se imaginó era la forma en que iba a llegar a Roma. No se lo imaginó. Entonces, Pablo mandó a Macedonia a 2 de sus ayudantes. Le dijo, Timoteo y Erasto, váyanse adelante. Váyanse adelante allá a Macedonia. Van a ir allá preparando el sitio, yo ya les caigo. Váyanse ustedes adelante. ¿A quién? A Timoteo y a Erasto. Mientras él se quedaba algún tiempo más en Asia. Dijo, bueno, antes de irme aquí de Éfeso, voy a visitar aquí las iglesias cerquita. ¿Cuáles? La Odisea, Pérgamo, todas esas que vimos ahí en el libro de Apocalipsis, las 7 iglesias. Venga, yo voy a visitarlos esto antes de irme para el otro continente. Y antes de irse, vamos a ver mañana, en el transcurso de estos días, las otras cosas, porque aquí se van a poner bravos por las imágenes, las cosas que tallaban para la diosa Diana allá en Éfeso, figuritas, estampitas y todo eso. Y como todos estos que iban siendo evangelizados quemaban todas esas figuras, estampas, las quitaban de sus casas y todo, pues se pusieron bravos. Y eso es lo que vamos a ver en estos días. Por eso digo, ojo, ahí toca la religión tradicional. Porque el evangelio va en contra de todo eso. Y empieza, hoy nos dijo eso de la brujería. Hay muchos que eso. Ay, voy a ir a donde el indio amazónico, voy a ir a donde el del tarot, voy a que me lean las cartas, voy a que me lean el chocolate, a ver qué forma coge ahí en el pocillo, voy a que me lean el tabaco ahí con humo, voy a llevar la foto del que quiero patas arriba, patas abajo, voy a ponerme las 7 hierbas, las 7 lechugas, voy a bañar la casa con ahumerios, desahumerios, voy a poner inciensos, voy a usar un montón de vainas. Todo eso, ¿sabe cómo se llama? Brujería. Y por eso hice ahí 19. Está en toda la mitad. Y muchos que habían practicado la brujería trajeron sus libros y los quemaron en presencia de todos. Listo, nos equivocamos, nos arrepentimos y quemamos todo eso. Sí, es verdad, nos habíamos equivocado porque no sabíamos. El problema es seguir ahí. Y dice, no, ya no más. Corto con esas cosas. Y uno empieza a cortar esas cosas porque conoce la palabra de Dios. Y cuando uno se arrepiente y le dice a él, voy a cambiar estas cosas, se compromete con él a decirle que sí las va a cambiar. Desde hoy, desde ya, las voy a hacer, a erradicar de mi vida. Y lo voy a hacer comprometiéndome contigo, Dios, con un fuerte amén, amén y amén. Así sea. Así. Amén.